buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a estudiar la Carta de Santiago. Es la carta de cómo, una carta práctica de cómo debemos vivir. Santiago es Jacobus, que es el hermano de Jesús. Dice en el capítulo 13, versículo 55 de Mateo: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, ese Jacobo es el mismo Jacobos en griego, que es después renombrado en la Reina Valera como Santiago, pero es el mismo Jacobo que aparece en el libro de los Hechos y aparece en los Evangelios. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Son los hermanos de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Eso está en Marcos 6:3. En Hechos 1:3 dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Dice además en Gálatas 1:9: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces aquí nos queda claro que quien escribe esta carta, Santiago, es en realidad, pues es Jacobo, que es el hermano de Jesús. Entonces, lo primero de lo que nos habla la carta es que esa carta de Santiago está dirigida a los judíos que no están en Palestina y que es el hermano de Jesús. Ya en el momento en que se escribe esta carta, ha muerto Herodes Agripa. Han traído, no, el emperador Claudio, que es el que reinaba en esa época, ha traído gobernadores hacia Judea, gobernadores que odian a los judíos y que lo que se encargan es de burlarse de ellos. Cuando escribe la carta a Santiago es más o menos entre el año 48 al 52, cuando estaba reinando un gobernador que se llamaba Cumano, que este gobernador cumano no quería ni cinco a los judíos y les hacían la guerra de frente. Aún el templo está, o sea, el templo todavía está, se siguen haciendo los sacrificios, es por la misma época por la que se escribió la carta de los Hebreos. Dice en el capítulo 1, versículos 2 al 6: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces aquí Santiago ya empieza a hablarnos de cosas prácticas y nos dice que cuando estemos en pruebas, cuando estemos tristes, cuando sintamos que las cosas no están saliendo como quisiéramos, tengamos paciencia, porque la prueba de que tenemos fe es esa paciencia. Esperamos tranquilos y confiados, de que quien está actuando en nuestra vida y en esa prueba que estamos recibiendo es el Señor. Entonces nosotros le entregamos al Señor todas esas pruebas que estamos teniendo y confiamos en que Él está haciendo las cosas de la mejor manera. Dice que si nos falta sabiduría, que si sentimos que nos está faltando sabiduría, se la podemos pedir a Dios. A veces para resolver problemas necesitamos sabiduría. Necesitamos que el Señor nos ilumine y nos muestre el camino. Podemos pedírselo confiados, porque aquí dice que el Señor sin reproche nos va a dar lo que necesitamos, pero que el, el secreto para que nosotros recibamos eso que estamos pidiendo es que lo pidamos con fe. Y ya vimos cómo es de importante la fe. Nosotros debemos saber que le estamos pidiendo a Dios y que Dios nos está escuchando y que nos va a dar exactamente lo que necesitamos. A veces lo que necesitamos no es lo que estamos pidiendo, pero el Señor nos da lo que necesitamos en realidad. Entonces, Él es perfecto y Él hace las cosas perfectas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener paciencia y confiar y esperar en Dios y pedirle a Él que nos ayude con la solución de los problemas. No pensar que está en nuestras manos arreglarlo. Nosotros no podemos ayudar a Dios. El Señor hace las cosas perfectas y nosotros tenemos que tener esa confianza y estar confiados y pacientemente esperar en medio de esa prueba. Dice en los versículos del 8 al 11: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, no importa que nosotros no seamos ricos,
Nosotros debemos exaltarnos con lo que tenemos, debemos estar felices de lo que tenemos, por poco que sea o por mucho que sea, tenemos que estar felices y gloriarnos en Dios porque el Señor nos ha hecho como necesitamos ser. Y tenemos que acordarnos que siempre debemos mantenernos firmes y no parecer de doble ánimo, no ser inconstantes, no estar un día felices y al otro día estar en el piso porque hemos recibido una prueba. No, nos mantenemos firmes porque sabemos quién es el que nos está apoyando y quién está haciendo la historia de nuestra vida y la historia del universo. Entonces estamos siempre firmes en esa fe y sabemos que los ricos en este momento son ricos, pueden tener mucho lo que sea, pero igual ellos van a perecer como la hierba. Nosotros tenemos vida eterna. En el capítulo 1, versículos del 12 al 18 dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, aquí nos está hablando de la concupiscencia. La concupiscencia es ese deseo que tiene cada uno, un deseo especial de bienes materiales o de bienes terrenales, de tener cosas. Esa es la concupiscencia. Si yo estoy inclinada a que me guste mucho tener mucha plata, pues mi tentación siempre va a ser que me traten de dar plata, una plata indebida y yo voy a caer en eso. ¿Por qué? Porque es de mi propia necesidad, que yo creo que tengo la necesidad de tener ese dinero o que yo creo que tengo la necesidad, inclusive a veces puede haber personas que, hombres que, o mujeres que es la necesidad sexual, entonces quieren estar con una y con otra, esos son las concupiscencias y son distintas en cada persona. Entonces, la tentación no la pone Dios. Nosotros somos tentados porque estamos inclinados hacia eso que queremos que generalmente es algo que ni siquiera necesitamos. Pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas que yo quiero tener, algo que tiene la otra persona, entonces le tengo envidia y se me presenta esa tentación de hacerle, por ejemplo, daño a esa persona y yo busco hacerle daño. ¿Por qué? Porque estoy movida por mi propia concupiscencia. Entonces, eso es lo que dice acá. Nosotros no nos debemos dejar tentar. No debemos hacerle caso a esa tentación que viene a nosotros y que si se le presentara a otra persona no sería la misma, porque cada uno piensa distinto y su concupiscencia es distinta a la del otro. Entonces, no es que Dios ponga eso ahí, es que nosotros mismos, por lo que nos agrada, por lo que queremos, tenemos esa tentación porque estamos generándola por nuestros gustos, porque queremos simplemente. Entonces, lo que dice es que Dios no nos pone esas tentaciones, somos nosotros mismos. Entonces, dice que tenemos que mantenernos siempre sabiendo que es que está Dios por encima de todo y Dios no cambia. Y por Él nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas, como lo vimos en la carta de Hebreos. Tenemos ese nuevo pacto que nos permite no andar en el pecado, ni estar haciéndole caso a las tentaciones, porque cuando caemos en la tentación, caemos en pecado. Y cuando estamos en pecado, estamos en la muerte. Y si estamos en la muerte, pues no tenemos vida eterna. Y si estamos en la muerte, no es como Dios quiere que estemos, porque para eso envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y para que se hiciera realidad ese nuevo pacto. Entonces nosotros ya nacimos por la palabra de verdad y somos primicias de sus criaturas, ya somos hijos de Dios, ya no somos criaturas de Dios solamente, sino hijos de Dios. Esta carta de Santiago tiene 11 secciones, y aquí una otra sección es que hay que actuar y no solo escuchar. Dice en el capítulo 1, versículos 19 al 22. Pero esto, mis amados hermanos, todo hombre, perdón, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Es muy difícil callarse, es muy difícil eh, de verdad escuchar a esa persona que nos está diciendo algo. Lo que está pidiendo aquí Santiago es algo que nos cuesta trabajo y es que tenemos que callarnos para escuchar a esa persona de verdad que nos está hablando y no empezar a hablar y a justificar cosas, por ejemplo, cuando estamos en una discusión, no, nos callamos, escuchamos el punto de la otra persona desde el principio al fin, dejamos que hable, pensamos lo que estamos escuchando, reflexionamos sobre lo que esa persona nos está diciendo para poder hablar. Nos equivocamos mucho con eso y es que reaccionamos de una vez cuando nos están diciendo la primera palabra, nos ya estamos pensando en qué es lo que le vamos a decir y ya empezamos a hablar. No, lo que nos está diciendo aquí Santiago o Jacobo es que nos callemos, que escuchemos y que más bien eso que nos están diciendo nosotros lo revisemos con base en la palabra. Porque uno de las grandes virtudes es la mansedumbre y la mansedumbre es la que salva también nuestra alma. Entonces tenemos que ser hacedores y no oidores. O sea, cuando uno escucha y no hace, tampoco sirve. O sea, yo escucho a esa persona, yo sé ya su punto de vista, conozco lo que me está diciendo y ya ahora hago la palabra. Si esa persona me está diciendo algo que de verdad es importante para mi vida, pues empiezo a aplicar eso que me está diciendo y no cierro mis oídos, porque a veces cuando yo cierro mis oídos pierdo oportunidades de hacer cosas que son verdaderamente maravillosas en mi vida y juzgo a esa persona y enjuicio a esa persona y eso no lo debemos hacer. Entonces, la ira es muy mala, dice acá, y la ira es una cosa que nos pasa todos los días y que vemos todos los días en el mundo. Vemos personas manejando que están molestas, que van maldiciendo, que van hablando mal, personas que están en el trancón, entonces están todo el tiempo insultando, o personas simplemente que están en un bus, pero entonces están paradas y van de mal genio. Bueno, hay muchas cosas que nos generan ira y que nos generan rabia. Lo que dice Santiago es que nos abstengamos de eso y que cuando nos hablen, tengamos la capacidad para callar. Esa es una capacidad que no es muy sencilla de practicar, pero que lo debemos hacer, porque pues dice, esto nos dice la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces aquí nos dice una cosa bien dura y es que no hay religión que salve al hombre, empezando por eso, no hay ninguna religión que pueda salvar. Yo puedo ser de cualquier religión y la religión no me salva. El que me salva es Jesús que murió por mí. Él es el que me salva y que está sentado a la derecha del Padre. De resto no hay nada que me salve. Y hay personas que se creen religiosas y piensan que porque repiten versículos de la Biblia o porque se saben la Biblia de pe a pa o porque cada vez que están en una conversación pueden mencionar algo de la palabra, entonces son perfectas y buenas. Pero lo que nos está diciendo aquí Santiago es que la religión es hacer el bien, visitar a los enfermos, a las dudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no caer en los pecados y en las tentaciones del mundo. No hacer lo que el mundo pide que hagamos, sino que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, haciendo lo que le agrada, gústele o no le guste al mundo, porque siempre vamos a recibir críticas. Pero esa es la religión. Entonces aquí se rompe ese paradigma de que es que yo tengo que ser cristiana, tengo que ser católica, tengo que ser... No, 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 es que la religión no es eso. Yo soy cristiana, soy seguidora de Cristo. Esa no es la religión que me permite salvarme, no, a mí me salvó Cristo cuando murió en esa cruz. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que refrenemos nuestra lengua, que también es muy difícil. Dejar de hablar mal de las personas, dejar de comentar o tratar de averiguar chismes o por medio de mentiras buscar enterarse de alguna cosa. Eso no lo debemos hacer. Si las personas no nos cuentan algo, si no nos dicen, pues será porque la persona quiere hacerlo de esa manera y nosotros no nos inmiscuimos en la vida ajena, no juzgamos ni enjuiciamos lo que hace la otra persona. Nosotros nos mantenemos firmes pensando que lo que tenemos que hacer y haciendo, obrando, que es ayudando a los demás, a los que estén en necesidad, dándole a alguien un abrazo, una palabra de alivio, ayudando a alguien si se puede con dinero. O sea, haciendo las cosas de verdad para el Señor y no para nosotros o no para los demás y no para agradar al mundo. Hace además una amonestación contra la parcialidad social. Dice en el capítulo 2 versículos
del 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, lo que nos está pidiendo aquí es que nosotros no busquemos excusas para ayudar a otros, que no pensemos que porque es mujer, que porque es hombre, que porque es de una raza o de otra, que porque tiene un problema. No, nosotros tenemos que a todo el mundo de verdad amarlo como a nosotros mismos, y eso no es algo fácil. Si yo voy por la calle y viene un señor con una cobija encima, con un costal, seguramente voy a sentir miedo, pero a él también lo tengo que amar, porque aquí me está diciendo claramente que yo no puedo hacer acepción de personas. Cuando yo empiezo a juzgar a las personas por lo que son, yo empiezo a cometer pecado. Y lo que dice acá es que si guardamos toda la ley, pero en un solo punto fallamos, caemos en una sola cosa que dice la ley, ya fallamos en todo y ya perdimos. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros de verdad amemos a los demás, independientemente de dónde sean, de quiénes sean, de dónde vengan, de cómo sean, no importa de su apariencia, tenemos que amar a todos porque nosotros estamos para hacer misericordia y para cumplir esa ley, que es la ley real, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo tenemos que hacer. Entonces, esa es una de las cosas que nos dice aquí Santiago, es que amemos a los demás y que no hagamos acepción de personas. Y ahora Santiago habla de una cosa espectacular que vimos también en la carta a los Hebreos y que hemos visto en todo el recorrido por la palabra, y es la fe. Y dice que la fe se ve por las obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces yo puedo decir que tengo mucha fe y que yo puedo hacer milagros y que yo, pero si yo no demuestro, si mi vida no es un testimonio, si yo definitivamente no ayudo a otros, si no estoy haciendo las cosas, yo en realidad no me sirve para nada tener esa fe. Porque mis obras, no es porque yo me salve por las obras, que no me salvo por las obras, yo me salvo por la fe. Pero en realidad no tengo fe, porque si tuviera fe, creería que tengo que amar a los demás como a mí mismo. Entonces, es la explicación de Santiago de cómo de verdad la fe hace que nos movamos de una manera distinta. Cuando no conocemos al Señor, cuando no sabemos todo lo que ha hecho en nuestras vidas, solemos dudar, solemos juzgar y hacer cosas, pero cuando conocemos al Señor, cuando el Señor ha obrado en nuestras vidas de maneras espectaculares, nosotros queremos seguirlo y hacemos las cosas, queremos hacer las cosas como a Él le agrada. Y empezamos a hacer esas obras que Él tiene destinadas para nosotros y que nos las deja para que Él se glorifique en nosotros. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo está como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces yo no puedo andar diciendo que tengo mucha fe, pero andar haciendo lo desagradable y no ayudando a los demás, andar criticando, haciendo acepción de personas, hablando mal, envidiando, porque entonces de verdad no tengo fe. La fe me permite ser una nueva criatura. La fe me permite estar en el nuevo pacto. Y si estoy en ese nuevo pacto, ya no soy yo. Es Cristo quien actúa en mí. Y eso es lo que demuestra que tenemos fe. Nos habla ahora de una cosa que es terrible y es la lengua. Dice en el capítulo 3, versículos de 2 al 6. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí
Nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella es inflamada por el infierno. Cuando nosotros empezamos a hablar mal de los demás, cuando empezamos a enjuiciar, a juzgar y decimos cosas feas, estamos sacando de nuestra boca toda la inmundicia que tenemos dentro. Y lo que dice Santiago es que refrenemos nuestra lengua. Yo no sé, pero todos los días nos equivocamos con eso. Todos los días, sin querer, al final estamos hablando mal de alguien o diciendo algo que no deberíamos hacer. Decir, hablando palabras ociosas, eh, diciendo cosas que no son agradables para el Señor. Lo que dice Santiago es refrenemos la lengua, porque a pesar de que es muy pequeñita, la lengua, la lengua y lo que sale de ella, todas las palabras que nosotros pronunciamos, lo que hacen es enjuiciarnos, lo que hacen es demostrar la maldad que tenemos en nosotros. Entonces, eso es lo que pide aquí Santiago, es una cosa muy práctica, muy difícil, pero muy práctica. Nos habla de la verdadera sabiduría. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Cuando estemos que no podemos de la ira, de la rabia, cuando tengamos algún sentimiento, es mejor quedarse callado. No le demos oportunidad a la lengua para que empiece a hablar y decir cosas feas. Quedémonos callados y cuando nos sintamos tranquilos podemos volver a hablar. Porque eso es verdad. Nosotros decimos cosas de las demás personas y también les decimos Dios te bendiga. O sea, suena muy chistoso, suena muy ridículo porque entonces como así que estás hablando mal de una persona pero a la otra la estás diciendo, pidiendo que Dios te bendiga. No, debemos callarnos y debemos evitar dejar que nuestra lengua nos maneje como ese timón que maneja las embarcaciones. Debemos ser justos con la palabra y decir solamente las cosas que sean buenas. Si vamos a decir una cosa que no sea buena, abstengámonos de hablar, quedémonos callados, porque a veces podemos ofender y decir cosas feas que salen de nuestra boca y que se van empezando a encender como ese fuego que enciende un bosque. Entonces no lo hagamos así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si yo siembro paz, voy a recibir paz. Si yo siembro violencia, si siembro maltrato, voy a recibir eso que yo siembro. Entonces yo tengo que actuar con la sabiduría que me ha dado Dios. ¿Y cómo es esa sabiduría? Eso es una sabiduría que ante todo me da paz. Es pacífica, es amable, o sea, yo pienso en el otro antes que en mí. Es benigna, está llena de bondad, está llena de misericordia y de buenos frutos. Yo no soy hipócrita cuando hago eso. Si yo siento ganas de hacer algo para que los demás me vean, no lo hago. ¿Para qué lo hago? No estoy haciendo nada bueno, porque en realidad no quiero hacerlo. Pero cuando yo hago algo, no es para que nadie me vea, es porque me nace del corazón, porque la sabiduría de Dios que mora en mí me permite hacerlo con esa paz, con esa benignidad, la amabilidad, con la misericordia, y yo empiezo a mostrar con mi testimonio, que mi testimonio es mi vida, mi testimonio es lo que yo hago, no lo que yo digo, porque a veces lo que yo digo es una cosa y lo que hago es otra. Entonces, eso es lo que me permite mostrar quién es Dios en mi vida y quién soy yo. Pero andar hablando y hablando y hablando cuando en realidad hago cosas que no son agradables para el Señor, pues no estoy haciendo nada, estoy simplemente siendo hipócrita. Y eso no es lo que quiere Dios. Y quiere que hagamos todo en paz, siempre que con la paz del Señor morando en nuestros corazones.
La amistad con el mundo. Dice en el capítulo 4 versículos del 1 al 6. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros no estamos ya atados al mundo. Nosotros no estamos atados a Cristo y queremos hacer lo que Cristo hace y le pedimos a Dios que nos dé las cosas que necesitamos, no solamente las cosas materiales, porque el Señor sabe que necesitamos de cosas materiales, las cosas espirituales, la paz, la sabiduría, la fe, todo eso se lo pedimos al Señor. Le pedimos al Señor poder ayudar a otros. No solamente pedimos al Señor por nosotros, pedimos al Señor por los demás, por el resto de la humanidad que debemos amar como a nosotros mismos. Y eso es lo que quiere Dios. Cuando yo decido que le entrego mi vida a Cristo, que estoy convencida de ese sacrificio que él hizo, pero yo empiezo a buscar las cosas del mundo, me pierdo. Entonces ya no sirve de nada porque yo ando perdida queriendo complacer al mundo, queriendo hacer lo que dice la moda, queriendo hacer lo que me dice la agenda globalista, y no, eso no es. Yo tengo que mantenerme firme en Dios y tengo que hacer las cosas de la manera que a él le agradan. Y si deseo algo, se lo pido a él. Yo se lo pido en oración, todo lo que yo necesito, que también incluye cosas materiales, porque a veces necesitamos algo material. Para una cosa se requiere algo material y el Señor no lo da. El Señor no nos desampara porque Él conoce nuestras necesidades y Él quiere que nosotros le pidamos con la certeza y con la fe de que nos lo va a dar. Entonces no hay ningún problema. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nosotros somos pecadores, todo el tiempo estamos haciendo cosas que no queremos hacer, pero las hacemos, hablamos mal, envidiamos, hacemos cosas que no son, pero nosotros nos acercamos confiadamente al Señor y le pedimos que nos ayude a cambiar, que sea su Espíritu quien obra en nosotros, que nosotros menguemos para que Él empiece a crecer en nosotros. Eso es lo que le pedimos. Y no nos preocupemos porque todas esas aflicciones, todo lo que nosotros en esta vida estamos pasando, va a ser recompensado. Y el Señor está ahí con nosotros de la mano llevándonos. Entonces no hay problema. Y aquí insiste en un tema Santiago, es que no hablemos más de los demás. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, no hablemos mal de nadie, no, porque lo que suele suceder es que a mí alguien me cuenta algo malo de esa persona y yo me encargo de regar el chisme con quien puedo. Es que si sabes que Pepito Pérez hizo tal y tal y tal, no, yo no debo hablar mal de nadie. Si a mí alguien viene a contarme algo malo de otra persona, yo no tendría por qué darle oídos a eso. Ni siquiera tenía que, ni siquiera por el chisme, no. Yo no tengo que saber nada de esa persona. Ve y te arreglas tú con esa persona. Yo no soy juez. Aquí dice, no, el único juez es Cristo. Nosotros no somos juez para que nos vengan a contar las cosas y para tomar partido. Y qué pesar que todo el tiempo en esta tierra lo que vemos es que una persona va y riega un chisme de otra y eso se va volviendo una bola de nieve y todo el mundo hablando mal de esa persona y a nadie le consta. Y resulta que esa persona que estaba echando el chisme, dependiendo de lo que le había pasado a ella, estaba equivocada. Entonces, no hablemos mal de nadie, no hablemos de nadie, no juzguemos, porque no somos jueces. Y nosotros vamos a ser juzgados también por a quien enjuiciamos. Entonces,
Procuremos quedarnos callados. A veces es mejor callar que estar llevando chismes, averiguando, mirando a ver cómo es que me entero de ese chisme, porque es que yo creo, entonces yo tengo que estar, me meto la cabeza por donde no me cabe para ver si es que es así, voy a decir una mentira, a ver si logro que ella caiga en esa mentira para que yo me entere cuál es el chisme. No, a mí no me interesa. Las cosas que la persona me quiera contar, me las contará. Las cosas que no me quiera contar, no tiene por qué contármelas. Y yo no, y si me va a contar algo malo de la otra persona, acuérdense que toda historia tiene dos versiones. Y cuando a uno le cuenta a la primera persona las cosas, generalmente uno, ay, esa otra persona es terrible. Y después se da cuenta que es que esta persona que me contó también tenía culpa. Entonces no aceptemos que nadie nos hable mal de los demás. Si nos va a contar su historia, que hable de sí mismo y no de los demás. Viene después, habla Santiago después del día de mañana. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, yo no puedo decidir mi futuro. Yo puedo tener planes para el mañana, puedo pensar que mañana voy a ir a una cita, pero puede ser que mañana no amanezca, que amanezca muerta. Puede ser que mañana cuando voy a salir me pase algo. Entonces, yo siempre debo saber que el que hace las cosas posibles en mi vida y en este universo, todo lo que sucede, una hoja que cae de un árbol, es Dios, no yo. Entonces, yo no tengo que gloriarme en lo que voy a hacer el día de mañana, en lo que me esperan. No, yo tengo que simplemente saber que mi vida debe estar confiada a Dios. Y yo estoy confiada en Dios y yo lo dejo claro hasta en mi manera de hablar. Aquí nos toca cambiarla un poquito la manera de hablar. Es que mañana voy a hacer tal cosa. Si Dios me lo permite, yo mañana voy a hacer tal cosa. Lo que está diciendo aquí Santiago es que a veces parece que nosotros nos mandáramos solos. Parece que nosotros tuviéramos definido cuándo nos vamos a morir y según nosotros no nos vamos a morir nunca y nunca nos vamos a ir de esta tierra como tal. Entonces lo que dice Santiago, no. El que decide cuándo estamos acá y cuándo no es Dios. Y nosotros tenemos que dar la gloria a Dios. Entonces no podemos pensar que podemos ir haciendo planes. Eso no quiere decir que no podamos planificar cosas, pero no debemos actuar como si fueran cosas que dependieran de nosotros, porque al final todo depende de Dios y el Señor es el que lo hace posible. Nos habla de cómo actuar contra la opresión. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Entonces, a veces porque tenemos dinero, porque las personas tienen, porque son ricas, piensan que pueden estafar a otras, dejarles de pagar, jugar con la plata de las otras personas, no portarse de manera justa con quien le presta un servicio. Y el Señor dice, bueno, ustedes pueden pensar que tienen mucho y que son millonarios acá, pero el que hace justicia va a hacer justicia. Y ustedes están siendo condenados, o sea, ya están condenados por eso que están haciendo porque están actuando de la manera que no lo deben hacer. Entonces, cuál es el mensaje para ese rico? Piense que lo que tiene aquí es para ayudar a otros. Piense que la misión que uno tiene en la vida no es ser millonario y ser el más famoso. La misión que uno tiene en la vida es tocar la vida de otros, ayudar a otros en todo lo que se pueda, porque el mandamiento lo dice, amar a los demás como a nosotros mismos. Eso no quiere decir que sea malo ser rico, no, es muy chévere que puedas ser rico. Aprovecha tu riqueza para ayudar a los que debes ayudar. Aprovecha tu riqueza para actuar con justicia, para que no seas condenado. Eso es lo que aquí les está diciendo Santiago. ¿Cuál es la conclusión de esta carta? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque
La venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. O sea, aquí nos está poniendo un ejemplo clarísimo de todo lo que tuvieron que padecer Jeremías, Zacarías, Isaías, tuvieron que morir de maneras terribles, fueron ridiculizados, escupidos, los pusieron en el cepo, hicieron lo que quisieron con ellos, los encarcelaron, pero ellos se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. O sea, nos recuerda aquí Santiago que esa paciencia, que esa prueba que yo a la que estoy sometido genera paciencia y que yo recibo esa paciencia, esa prueba con gozo, y que me gozo la prueba porque sé que estoy con el Señor. Y esa paciencia empieza a darme una madurez espiritual que me permite estar tranquila y tener esa paciencia que el Señor me está pidiendo que yo tenga porque Él es el que está a cargo de ese problema que tengo en mi vida. Entonces, estemos tranquilos porque el Señor actúa en nuestras vidas y en la historia y Él se encarga de que todo pase de la mejor manera. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí vuelve otra vez a darnos ese secreto maravilloso y es la fe. Y la oración con fe es la que hace que las cosas pasen. Estar, tener esa certeza que el Señor está con nosotros en esos momentos difíciles, donde yo me siento que estoy contra el piso y que ya no puedo más. Entonces le oro al Señor y le pido con fe que me ayude y Él me ayuda. Y vuelvo y repito, puede ser que la solución que yo estaba pensando era una bobada al lado de la cosa preciosa que el Señor hace para sacarme de ese problema. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros estamos aquí para eso, para ayudar a los demás. Y muchos vamos a recibir ayuda también de otras personas. O sea, nosotros no somos los que mandamos aquí la parada, ni mucho menos. Estamos aquí, somos siervos del Señor, hacemos una obra para el Señor y le pedimos al Señor que sea que el quien dé el fruto y que podamos nosotros ayudar de verdad con la obra que hacemos. Y aquí terminamos la carta de Santiago, una carta que nos dice cómo vivir, que nos muestra de qué es lo que debemos cuidarnos, que nos deja ver que nosotros a través de esa prueba lo que estamos es siendo perfeccionados, que vamos a adiestrarnos cada vez más en esa paciencia y al final vamos a salir con una madurez espiritual muchísimo mayor de la que teníamos. Entonces, les deseo un feliz resto de fin de semana y una nueva semana maravillosa. Que el Señor los bendiga y que de verdad empecemos a hacer práctica la palabra de Dios. Que no nos quedemos solamente con leerla, sino que empecemos a hacer práctica, a hacer la práctica en nuestra vida. Dios les bendiga.